Pues nada, contentos, queridos hermanos. Es una oportunidad linda que el Señor nos concede, ¿verdad? Así que agradecidos y contentos al Señor, porque esto es muy usual. En la época que nos ha tocado vivir, que un grupo de personas se congregue para escuchar el Evangelio, para oír la palabra de Dios, para leer la Biblia, es una cosa que resulta un tanto extraña. Pero para nosotros no, nosotros nos alegramos, nosotros estamos contentos y tenemos además que saber que se trata de un privilegio que Dios nos concede. Muy bien, pues vamos a leer otra vez, nos limitaremos solamente al versículo 29, vamos a volver a Mateo capítulo 10, y el verso 29. El Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y está enseñándoles a valorar, a que consideren que es lo realmente importante en este mundo, en esta vida, y especialmente el Señor quería inculcar a sus discípulos el valor que Dios el Padre concede a cada una de sus criaturas. ¿Vale? Dios valora, Dios aprecia a todas y a cada una de sus criaturas. No estoy hablando solamente de las personas. Quedan incluidas las aves sencillas, los pajarillos, aún esos son considerados por Dios. Miren, Mateo 10 y verso 29 dice allí, es una pregunta: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? 2 pajarillos, su precio, 2 pajarillos, un cuarto. Con todo, ni uno de ellos, ni uno de esos pajarillos tan baratos, porque la palabra 2 cuartos era la moneda de ínfimo valor que circulaba en aquel entonces. 2 pajarillos, un cuarto. Hacemos cuenta. 4 pajarillos serían 2 cuartos. 2, un cuarto. 4, 2 cuartos. Más o menos la cuenta. Bueno, más o menos no. Es exacta. La cuenta es exacta. Si 2 vale 1, 4 valen 2. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12. Lucas 12, versos 6 y 7. Es la misma historia, es la misma narración. Lo que pasa es que en el primer caso es el evangelista Mateo el que escribe y en el segundo es el evangelista Lucas. Y ambos estaban informados de cómo andaba el mercado de los pajarillos. Muy bien, miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo,
ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los pajarillos a los que se hacen referencia son los gorriones. Parece que han disminuido alrededor del mundo los gorriones. Ahora se ven mucho menos. Pero entonces no vamos a decir que fuera una plaga, pero como si lo fuera, porque había gorriones así, así y así, muchos gorriones. Y era la carne más barata que los pobres podían comer. De manera que los gorriones en sí pues valían muy poco. Pero miren, uno de los 5, porque se ve que, como nos pasa en nuestros días, lleve 2 y pague 1. En este caso era lleve 5 y pague 4. Porque 2 pajarillos por 1/4, 5 pajarillos por 2/4, es decir, le regalamos 1. Pues los gorriones en sí, vuelvo a repetir, valían poco, muy poco. Pero uno de los 5 costaba menos que poco. Costaba nada. Era gratis. Y vuelvo a repetir, se supone, si no es idéntico el eslogan a cómo lo plantearíamos hoy, la política siempre es la misma, la política del comerciante. Me refiero, el eslogan que se oía en el mercado era: llévese 5 y pague 4. Eso es lo que hacen hoy los supermercados. Te dan un regalo. Bueno, pues el 5 salía de balde, porque ese gorrión que nada valía y que se regalaba al cliente, para Dios sí tenía valor, mucho valor. Para Dios, el Creador. El gorrión, aunque humilde pajarillo, era su creación. Y se nos dice que para Dios tenía valor tanto que ningún gorrión, ningún pájaro caería presa del cazador si no hubiera sido con el consentimiento de Dios. Dios sí le daba valor al gorrión. Entonces vemos aquí que Cristo nos informa de que aquel pajarillo insignificante era insignificante para los mercaderes, no para los pobres. Ese que se regalaba no cayó a tierra sin el consentimiento, sin la anuencia o la venia, el permiso de Dios. Pero fíjense otro detalle. Sucede exactamente lo mismo con un simple cabello de nuestra cabeza. O igualmente sucede, pues nada, con una hoja seca que arrebata el viento, que ha perdido su lozanía, que ha perdido su verdor, su color, su fragancia, y que no puede resistir
a la brisa, o al viento, o a la tempestad. Una hoja seca. Ahí hay una foto que la traje expresamente para ilustrar. Es una foto bonita. Es una foto en la que estoy pensando escribir alguna reflexión y unirla a la fotografía y publicarla en la página de Facebook. Me gustó, me la tropecé, pero hace años, ¿sabe? Y tengo ahí una colección de fotografías que me resultan bonitas, me resultan que me pueden ser útiles en algún momento, y a esta ya le tocó el turno. Seca, muerta, quebradiza, frágil. Pero a mí me gustó la fotografía, no sé, al resto, a todos los presentes. La fotografía de la hoja, para mí, es parte de la naturaleza. Y está en un proceso al que la arrastra la naturaleza, que es, por decirlo de alguna manera, no se puede resistir. Y termina descompuesta y enriqueciendo el suelo como mantillo o tipo de abono. Perdone, es que a mí me gustó y por eso la he guardado tanto tiempo, y ahora le llegó su turno. Nada, absolutamente nada, cae en tierra sin el permiso del Creador. Es maravilloso. Nosotros pasamos de personas que vemos tiradas y echamos la mirada para otro lado y disimulamos. Pero a Dios le importa. Y yo diría más, a Dios le duele el maltrato de su creación. Creo que queda clara y que queda bien establecida la verdad de que Dios ama y cuida de su creación. Incluso Dios toma en cuenta cosas que a nosotros nos pueden parecer insignificantes, sin importancia, absurdas. Pero para Dios, esas cosas que para nosotros son nada, para Dios sí que cuentan y tienen valor. Y nosotros como personas somos infravaloradas las personas. Las personas han perdido su carácter sagrado. Y los poderosos del mundo las utilizan y luego después las desechan como basura. No les duele absolutamente nada. Solamente la rentabilidad y el provecho que puedan sacar de uno, de otro, de aquí y de allá. Esa es la triste realidad, el triste y feísimo panorama que tenemos delante de nuestros ojos. Pues miren, en base a la metáfora de la hoja, ahora nos vamos a referir a Isaías. En base, bueno, miren, aquí tenemos un texto también de Isaías. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Ese es un texto de Isaías. Ahora llegaremos a mirar otro pasaje que también incide sobre esta misma declaración tremendamente preciosa. Bueno, pues la metáfora de la hoja, profeta Isaías hace una estimación muy correcta de nuestra condición en la tierra, porque todos somos tan frágiles, todos somos tan frágiles. El más fuerte que esté aquí, que practique gimnasia y que, como se suele decir, esté cacha, esa es la persona tan frágil como el más frágil de los presentes. En un soplo y en un descuido y en no se sabe cómo, pasa a la eternidad. La muerte no respeta. Cuando llega, no se quiere marchar sin su presa por delante. Pues mire, la nación de Israel, a la que Isaías desde la lejanía del tiempo estuvo avisando de los espantosos juicios que vendrían sobre aquel pueblo ciego, aquel pueblo que en vez de arrepentirse se endurecía más y más, perseverando en sus pecados. Está claro que en la lectura de la profecía puede verse cuáles eran los temores y los anhelos que tenía el profeta de Dios. Notemos que Dios está en el pasaje que vamos a leer. Mire, vamos a leer, aunque sea de entrada, Isaías 64, porque estoy hablando de ello, que hice unas modificaciones en las notas. Isaías 64, aquí está. Voy a leer el pasaje. Es precioso, me cautivó la forma en que Isaías, los términos en que Isaías se presenta delante de Dios en súplica. Dice: oh, si se rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia, una vez descendido, y a tu presencia se escurriesen, se derritiesen los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Yo no sé si aquí hay alguna reminiscencia referida a la salida de Egipto y a la manifestación del poder y la presencia de Dios allí en el monte Sinaí, donde Dios tronó, donde las tinieblas envolvieron el monte y donde el monte tembló y donde granizo de fuego caía. No lo sé. Bien, pues
Verso 3. Dios dice, verso 3, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Es decir, la operación de Dios rebasó todas las expectativas que tenía el pueblo. No podían imaginar que Dios obrara de la manera maravillosa que obró. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste. Fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, y he aquí tú te enojaste porque pecamos. Y miren, y en los pecados hemos perseverado. Razón para enojarse. Pero no meramente hemos perseverado en los pecados por largo tiempo. Y hay una pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Si bien, sigue diciendo el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad, como cieno, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, no pudimos resistir. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Y miren lo que dice la consecuencia: por lo cual escondiste tus rostros de nosotros y, terrible, pero cierto, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Dios nos abandona. Dios ve que nos hemos rebelado y queremos seguir en la rebelión. Dios nos ve en el cieno y como el cerdo queremos seguir revolcándonos en el cieno. Y claro, ahora mismo aquí cada uno se examina y dice: sí, pero yo no soy de esa clase. Idénticos, iguales, los mismos. El mensaje es actual y exactamente el apropiado para nosotros. Y el pesar del corazón de Dios es el mismo que tuvo en el momento histórico en el que estas profecías se pronunciaron y luego se cumplieron al pie de la letra. Entonces, leyendo, claro, es que hay una combinación de pasajes muy hermosos, pero sería bueno que pudiéramos darnos cuenta que Dios está representado cual poderoso guerrero. Oh, si los cielos se rompieran y Dios irrumpiera en el mundo. Notemos eso,
que Dios está representado cual poderoso guerrero, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos o de los escuadrones de Israel. Dios que tras romper los cielos aparece repentinamente para dar la batalla a los enemigos de la nación. Dios estaba presto para defender, mientras que los enemigos de la nación estaban listos para destruir la ciudad de Jerusalén, para derribar su templo, quemar sus puertas, derribar sus muros y devorar a todos sus habitantes. Ese era el trasfondo de peligro. Peligro insalvable. Peligro que les tomaría, que les apresaría y que produciría desastroso efecto sobre el pueblo y la nación. Miren, volvemos a Isaías 64, 1 y 2. Es el deseo del alma del siervo de Dios, del profeta. Oh, si se rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones. No es meramente fuego. Para la fundición del hierro y para la fundición del acero y del cobre no era necesario 100 grados, que es con lo que hierve el agua. Para limpiar el oro, para limpiar la plata, el fuego empleado era de altísima graduación. Y dice aquí: y descendiera y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y todas las naciones temblasen en tu presencia. Cuando leía este texto me recordaba del volcán de La Palma. Cómo los montes escurrían, vomitaban fuego, lava que corría. Y cómo el agua que se precipitaba al mar hervía y se evaporaba. Ese fuego es el que dice aquí el profeta: si se manifestara de tu parte, como ya se manifestó, y tu nombre entonces se haría notorio, se haría famoso. En cuanto a los enemigos, y las naciones temblarían delante de ti. Esta era la respuesta que el profeta Isaías y también más tarde Jeremías esperaba que Dios diera. Una respuesta contundente, atendiendo al clamor desesperado que el profeta, desde la angustia de su ser, de todo lo más profundo del alma, en angustia, elevó a Dios. Y al leer la expresión: oh, si se rompiesen los cielos y descendieras, vino a mi mente, hermanos, una de las experiencias límites que el rey David o el personaje David vivió dentro de lo que fue también su azarosa vida. Y vemos el fervor
con el que clamó a Dios. Miren, vamos a ir al libro segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Verso 5, del 5 al 11. Esto es la historia de David, lo que a David le tocó vivir, sufrir y sentir. Pero David estaba bien aferrado a Dios con todo, y a pesar de que aniquiló a Goliat, aquel gigante, era un hombre de carne y hueso. Sentía el dolor, incluso el miedo. Él tenía también temor. Mire, 22, verso 5. Dice David: me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me ha atemorizado. David, el gran campeón, pues torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia, porque la situación no se podía pintar más tétrica, en mi angustia, en mi estrechez, estando contra entre la espada y la pared, y sin ninguna escapatoria, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, es decir, desde su morada en el cielo. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cosa maravillosa. La tierra fue conmovida, tembló. Y se conmovieron los cimientos de los cielos, el firmamento. Se estremecieron porque se indignó él. Dios se enfadó por la situación injusta en la que estaba sumido su siervo David. Y Dios se revuelve para proceder a favor de David. Dice: se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. La idea es como el que baja las puertas levadizas o hace una rampa para facilitar la irrupción en el mundo del Dios de David. Y dice: y había tiniebla debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Todo un relato épico, un relato verdaderamente magistral, maravilloso. Sobre estos temas, José Zorrilla hizo un poema tremendo que nosotros lo tenemos aquí en el himnario y cantamos un himno. Bueno, no sé si vamos bien o mal, pero mire, el himno 299 se ve que este personaje culto de la literatura española leía la Biblia, la leía. Mire, el himno 299
dice: Señor, yo te conozco. La noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublado llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Te acerca, sí. Conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter relampagueando vas. Conozco de tus pasos las invisibles huellas del repentino trueno en el crujiente son. Las chispas de tu carro conozco en las centellas, tu aliento en el rugido del rápido aquilón. ¿Quién ante ti parece? ¿Quién ante tu presencia más que una arista seca que el aire va a romper? Tus ojos son el día, tu soplo la existencia, tu alfombra el firmamento, la eternidad tu ser. Y sigue diciendo el poeta: paloma de los valles, prestadme vuestro arrullo, prestadme claras fuentes, vuestro gentil rubor, prestadme amenos bosques, vuestro feliz murmullo, y cantaré al par vuestro las glorias del Señor. ¡Oh! Bueno, pues esta experiencia de esas tremendas y gloriosas teofanías y apariciones e intervenciones de Dios era algo que muchos siervos de Dios vivieron. Y en este caso David está pidiendo y diciendo: oh, si se rompieran los cielos, o que inclinara el cielo y bajara y enfrentara a los enemigos. De manera que los cielos se inclinaron para facilitar su descenso. La tienda militar que ocupaba eran las densas tinieblas. La voz de su trueno era la señal guerrera que anunciaba la batalla, y el carro en que cabalgaba era una nube grandiosa, conducida por los querubines y llevadas por las fuerzas irresistibles del viento huracanado. Los dardos y las flechas eran los rayos, eran las centellas. Fluía la lava de los volcanes, caían granizos ardientes. Claro, para nosotros decir granizo es granizo de hielo, pero en la poesía y en la experiencia antigua ellos veían que llovían pedruscos ardiendo, salidos de las entrañas del volcán. Las lluvias eran torrenciales y el azote de los vientos eran irresistibles. Tempestades, el punto o situación en el que nos encontramos. Pues aquí está, mire, en el que nos encontramos, no en el que se encontraba, en el que nos encontramos. Verso 5 al 7 de este capítulo 64 de Isaías. Él ha dicho en el versículo 1, que también se corresponde con el último párrafo del capítulo anterior. Lo que se dice en el capítulo anterior al final es lo que provoca esta exclamación en el salmista, en el profeta. Oh, si se rompiesen los cielos y descendiera y tu presencia y a tu presencia se escurriesen los montes. Saltamos al versículo 5. Saliste al encuentro
del que con alegría hacía justicia, aquel creyente verdadero que obraba conforme a la voluntad de Dios. Y también al encuentro de los que se acordaban de ti en tus caminos. Pero el contraste es: he aquí, te enojaste porque pecamos, y porque además en los pecados hemos perseverado, y porque esa perseverancia de pecar y pecar viene de largo tiempo. Y la pregunta es: ¿podremos acaso ser salvos? Si nosotros administráramos el mundo, ¿cuántas cabezas nos iríamos cortando? A la derecha, a la izquierda, delante y detrás. Y lógicamente, el delito y la culpa eran injustificables, y estaba esa duda: ¿podremos ser salvos? Cuando Pedro, en el día de Pentecostés, predicó aquel mensaje tan extraordinario en el que 4.000 personas, ¿cuántos fueron?, se convirtieron. Llegó a un punto donde la gente compungida y sintiéndose culpable por haber asesinado al Mesías, preguntó al apóstol y le dice: hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban plenamente convencidos de su maldad y de su pecado. Hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo: ¿hay algún remedio para nuestro pecado? ¿Podremos ser salvos? Hoy sí. Hoy sí. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios no ha cortado todavía su mano para salvar. Este es el mensaje. Primero reconocer la maldad. Primero reconocer la rebeldía. Que Dios nos habla cada día, a todas horas. Y que no le queremos atender ni queremos saber de Él. Cuando Dios nos está avisando de que estamos jugando con fuego, y nunca mejor dicho, porque hablamos del fuego, no del volcán de La Palma, del fuego del infierno. ¿Podremos ser salvos? Y tú tendrías que preguntarte: ¿podré ser salvo? Repito, amigo, hoy sí. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados, quitar, borrar tus rebeliones. Y Dios te quiere dar la vida eterna. Hemos mirado en el régimen del Antiguo Testamento, donde la mayoría de las cosas muchas veces son sombras y figuras. Y ahí tenemos una figura que se nombra en este pasaje y en el otro que hemos leído: la fragilidad de la hoja. Cómo es quebradiza y cómo está a merced del viento. Sople para allá o sople para donde sople, ahí está la hoja, a merced. Y finalmente
desaparecerá. Y hay un texto que hemos leído que dice: Dios apartó de nosotros su rostro y nos dejó languidecer, dejó que nos marchitáramos. Ese momento no nos ha llegado a nosotros. Los pajarillos tienen valor para Dios. Y le dice a sus discípulos: vosotros valéis más que muchos pajarillos. Todavía Dios se conmueve. Todavía Dios nos valora. Todavía Dios cuenta con la posibilidad de que decida retirar, mejor dicho, aborrecer el pecado y que reconozca tu culpa, que es verdad, que pasan los días, que pasan los años y que no tomamos la decisión que Dios espera que tomemos. Pero repito, para Dios un cabello de la cabeza, para Dios una hoja seca, para Dios un pajarillo sin precio, para Dios tiene valor. Y con esas ilustraciones nos quiere decir que Él nos ama, que Él no nos abandona y que Él desea perdonarte. Bueno, pues este es el momento. Este es el momento. Dios espera que cualquiera aquí presente que esté sintiendo la carga en su corazón, la carga de su pecado, se manifieste claramente, que haga notoria su culpa, su arrepentimiento y la súplica de perdón. Y en ese instante Dios le perdona y le recibe y le adopta como un hijo en su familia. Bien, pues lo dejamos aquí, que el Señor nos ayude y nos bendiga y su palabra sea valorada y no vuelva a Él vacía, que de hecho no volverá. Amén. Amén.